Cinemática. Vamos a ver el concepto de velocidad. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la velocidad de un auto o de la velocidad permitida en una carretera, puede ser, por ejemplo, 80 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Hablamos de velocidad 80 kilómetros por hora. Lo que estamos representando en esta cantidad, y sobre todo prestando atención a la unidad, es la cantidad de distancia que recorremos en cierto tiempo. En este caso, 80 kilómetros por hora serán 80 kilómetros en una hora. Nos desplazamos, recorremos 80 kilómetros al cabo de un intervalo de tiempo de una hora. La idea entonces de velocidad, el concepto de velocidad o la definición de velocidad está dada por cuánto nos desplazamos, ¿sí? Esto es una distancia, en el tiempo que utilizamos. Para darle una forma un poco más matemática a esto, a la definición de velocidad, tenemos que dejar bien claro a qué distancia nos estamos refiriendo. Nosotros en cinemática necesitamos un sistema de referencia para que nos quede en claro qué es lo que se está moviendo, ¿no? Habíamos visto que este marcador podemos considerar que está en movimiento si tomamos como sistema de referencia el Sol. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, dado un sistema de referencia, la distancia va a ser desde cierto punto A hasta un punto B. Esta va a ser la distancia que recorramos desde A hasta B. Como nosotros vamos a trabajar únicamente en una dirección, nosotros vamos a tener únicamente el eje X, que parte desde un punto 0 metros, y tendremos diferentes posiciones. Lo importante es que si yo voy desde este punto A hasta este punto B, ¿sí? El punto A se encuentra en la posición 2 metros. ¿Sí? Esto es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Si yo inicialmente estoy en A, acá está el inicio y acá está el fin, mi desplazamiento no es de 2 metros, tampoco es de 5 metros. Mi desplazamiento es de 3 metros. Este es mi desplazamiento, yo me desplacé de A a B. Ese es mi desplazamiento. Y es de 3 metros. ¿Cómo obtuve yo el valor de mi desplazamiento? Bueno, lo que hice fue fijarme hasta dónde llegué, fijarme la posición final. Esta de acá es la posición final, ¿sí? Que está por el valor de X igual a 5 metros. La X de B es igual a 5 metros, ¿sí? La posición X final es 5 metros. Y a esa posición final le resté la posición inicial. Esta de acá es la posición inicial. Entonces, ¿cómo determiné el desplazamiento? El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. En este caso en particular son los 5 metros
menos los 3 metros, los 2 metros, perdón. La posición final son 5 metros, es hasta donde llegué. La posición inicial son 2 metros. Entonces el desplazamiento es de 3 metros. A esto, de posición final menos posición inicial, se lo llama diferencia de posición. ¿Sí? La diferencia, la resta de posición. La posición final menos la posición inicial. Esto matemáticamente se representa con la letra griega delta. Esta letra, esto que parece un triangulito, es la letra griega delta. Esto es letra griega delta. En particular esa es la letra griega delta mayúscula. ¿Sí? Siempre esa letra griega, siempre esta letra, significa diferencia y siempre se calcula como final menos inicial. Final menos inicial de lo que sea que estemos evaluando. Si yo estoy evaluando, como en este caso, delta x, estoy hablando de delta de posición, x es la posición en el eje, estoy hablando de una variación de posición, estoy hablando de una diferencia de posición, será posición final menos posición inicial. ¿Qué cosa final menos inicial? Bueno, posición final menos posición inicial. Entonces, el desplazamiento está dado por la posición final menos la posición inicial. En este caso, 3 metros. Para poder evaluar la velocidad, ¿sí?, de este desplazamiento, tengo que conocer los tiempos. Los tiempos los voy a medir, por ejemplo, con un cronómetro. Y de nuevo puede suceder lo mismo. Cuando yo miro la hora, miro el reloj, miro el cronómetro, no tiene por qué estar en cero. Este desplazamiento, ¿sí?, yo estoy en la posición 2 metros, miro el reloj. El reloj dice que son las 3 de la tarde, 1 minuto y 4 segundos. Lo que me importa son los segundos. Dice tiempo, vamos a ponerlo con azul, tiempo igual 4 segundos. Cuando llego a la posición B, miro nuevamente el reloj, dice la misma hora, dice el mismo minuto, pero el tiempo dice 10 segundos. ¿Sí? Yo para desplazarme de A a B no tardé 4 segundos, tampoco tardé 10 segundos. Este es el tiempo que decía el reloj cuando inicié. Este de acá es el tiempo inicial, el tiempo de A, el tiempo en la posición A, el tiempo inicial. Esto acá, los 10 segundos, es el tiempo que decía cuando llegué al final, cuando llegué a los 5 metros, es el tiempo final. El intervalo de tiempo, el tiempo que tardé en recorrer estos 3 metros, es de 6 segundos. ¿Cómo hice para determinar el intervalo de tiempo? Hice lo mismo que con el desplazamiento. El intervalo de tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso, el tiempo final es de 10 segundos. El tiempo inicial es de 4 segundos. Por lo que el intervalo de tiempo es de 6 segundos. De nuevo, intervalo de tiempo
matemáticamente está dado por el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo mismo que posición, ¿sí? El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. El intervalo de tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y para hablar de esta diferencia de tiempos, utilizo nuevamente la letra griega delta, la letra mayúscula griega delta. Delta t. ¿Qué era delta? Final menos inicial. Delta siempre es final menos inicial. En este caso, final menos inicial ¿de qué? Del tiempo. Acá era el delta de posición. La posición final menos la posición inicial. Acá es delta de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué me da el tiempo final menos el tiempo inicial? El intervalo de tiempo. En este caso, ¿cuánto fue? De 6 segundos. ¿Cuánto va a ser mi velocidad entonces? Mi velocidad, en este caso en particular, será mi desplazamiento, 3 metros. ¿Cuánto fue mi intervalo de tiempo? 6 segundos. Esta cuenta me da que la velocidad es igual a 0,5 metros por segundo. Similar a lo conocido, ¿sí? De kilómetros por hora. Una distancia partida en el tiempo, una distancia dividido un tiempo. Acá tenemos lo mismo, distancia dividido tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nuestra velocidad es de 0,5 metros por segundo. Cada segundo que pasa, avanzamos 0,5 metros, medio metro. Cada vez que el reloj avanza un segundo, nosotros avanzamos medio metro. ¿Sí? Acá pasaron 6 segundos. En el primer segundo hicimos este medio metro, 0,5 metros. Esta distancia es la del segundo segundo. Esta la del tercer segundo, cuarto segundo, quinto segundo, sexto segundo. Cada segundo que pasa, avanzamos medio metro. Entonces, ¿qué es velocidad? Es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Es cuánto nos desplazamos por cada unidad de tiempo. Algo que no nos tiene que preocupar ahora, pero lo tenemos que tener presente, es que el desplazamiento es vectorial. Nosotros teníamos claro que nos podemos desplazar para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Y entonces el desplazamiento importa tanto en cuánto nos desplazamos, en este caso nos desplazamos 3 metros, pero importa para dónde. Como nosotros vamos a trabajar unidireccionalmente, las únicas posibilidades son para la derecha o para la izquierda. ¿Cómo indicábamos esto? Positivo para la derecha, negativo para la izquierda. Pero tenemos que recordar, tenemos que tener presente, que el desplazamiento es vectorial. Si tengo un vector y lo divido o lo multiplico por un número, sigo obteniendo un vector, así que la velocidad también es vectorial. De nuevo, en este caso me dio una velocidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la velocidad es hacia la derecha. Mi velocidad, ¿sí?, va hacia la derecha porque es positiva. Si el resultado hubiese dado negativo, la velocidad hubiese sido hacia la izquierda. Como nos estamos moviendo unidireccionalmente, las únicas posibilidades que hay es que la velocidad vaya para la derecha o que la velocidad vaya para la izquierda. Pero no tenemos que olvidarnos de que la velocidad es vectorial.